¿Vale? Vamos a ponerle play. Ahí. La música la voy a quitar. Porque total, para Sí, lo que hay que lo escuchar. único, lo único que falta aparte luego que reclaman copyright por eso. Sí, sí. Yo aquí en este vídeo además comenté algo. Porque esto se hacía en el WoW. Era la típica cosa que se hacían los que empezábamos. Comprábamos un material que se llama lino. O sea, comprábamos. Había un material que se llamaba lino, que era para hacer cosas de fabricación, etcétera. Y lo que pasaba con dicho material es que era muy muy cotizado. Voy a poner voy a poner el tweet. Mejor. Sí, del de WoW. Sí, porque no está no funciona el zap. Entonces prefiero ponerlo. Mientras vais viendo el vídeo. Se ha parado. Un segundito. Voy a poner el spam. Listo. Vale. Bien. Mientras va pasando esto, era una cosa que pasaba mucho en el WoW. Básicamente, el lino era un material barato y se podía hacer mucho dinero con él. Lo que se utiliza es como si fueran céntimos, es decir, se pones pulpito, se utilizaban ciertas monedas del juego. Y lo que se hacía era, como hay una banca, por así decirlo, hay un banco, una casa de subastas, buenas player. Lo que se hacía era se intentaba comprar barato para venderlo caro, y es básicamente lo que hace. Pero esto tiene muchos problemas en cuanto que es un producto perecedero. A ver, lo que está haciendo básicamente la señora de azul, dada que la señora de blanco ve que el precio que le está vendiendo la señora azul es más barato, rebaja el precio. Al rebajar el precio, lo que hace la señora azul básicamente es le paga a ella, compra toda la mercancía y automáticamente sube el valor del precio. Bien, eso tiene muchos problemas. Primero, este valor, ¿vale? Que es de 350, se entiende que lo va a vender a 350, lo cual no es cierto. ¿Por qué? Porque el precio, al fin y al cabo, es algo que es marcado tanto por el vendedor como por el consumidor. Es decir, si nadie consume los huevos a 350, pues muy probablemente puede llegar a perder la inversión. Es decir, porque es un producto además perecedero, es un producto que se va a pudrir en el tiempo. A ver, no es la gran estrategia de mercado, aparte que esto es monopolio. Entonces, me acuerdo de este tuit tuyo, pregunta seria, ¿cómo se soluciona esto de otra forma? Y bueno, vamos leyendo. Sí. Igualmente, si quieres, salteamos un poco y te resumo. Vale. Básicamente, la primera premisa fue con socialismo. Y la persona que me respondió se notaba que iba a darme 4000 tweets de respuestas. O sea, me daba cuenta de que iba a ser demasiado largo. Y la verdad que ya no tenía muchas ganas de discutir para cuando me respondió. Había pasado un día, ya me había calmado. Pero lo que sí vi bueno fue que un par de chicos que, por así decirlo, de chicos liberales, querían debatir con esta persona y esta persona dijo que no iba a discutir. Les dio un argumento bueno y les dijo que no iba a discutir. Y como vi que sus argumentos eran un poco blandeques, decidí, bueno, optar por lo que haría cualquier persona coherente en mi lugar, ser el comunista. Y entonces empecé a defender la estatización y la intervención para ver qué era lo que me respondían y para poder explicar un punto en específico que era que ellos querían debatir con el otro hombre y les dije, si van con esto, les va a responder 4000 tweets y no van a poder ganar el debate porque los argumentos eran malos. Nada, me empezaron a responder y a lo que llegué finalmente fue a un poco a la dicotomía de decir un poco a la decisión de si el tren mata a uno por mi decisión o mata a 5 por naturaleza. O sea, intentando llevarlo a ese punto. Sí, lo veo. No justificar es mejor que la minoría. Esto te lo necesidades de una mayoría, como se ve en el vídeo. Soy los productores de huevos. En cuanto suba precios, aparecerán nuevos vendedores debido a los incentivos que añadirán. Esta es la respuesta capitalista. Si es justificar, dañarla.
Me parece tan ridículo estar a esas alturas en pleno XXI tener que estar explicando Ah. que el comunismo solo trae muerte. Es que es grandísimo, muy buena. Ese es el punto en el que ya habían pasado, habremos hecho como unas 10 respuestas o 15 respuestas a ese punto. Sí, Y me di cuenta de que ya estábamos un poco en el límite, entonces me decidí a esclarecer un poco por qué en mi consideración se estaban equivocando. Puse la explicación, que bueno. Ahí lo vas a ver, si quieres la leo o lo digo yo, o lo lees tú. Como léelo tú. quieras. Léelo. Bueno, yo lo que puse fue, bueno, leo desde arriba para que se entienda. Es que se han ramificado mucho. Realmente una persona comprometida con defender el comunismo hubiera sido más dura. Porque yo en ningún momento de ellos, inclusive llegaron a alguno que otro ataque. Y yo no fui Ay, a perdón. los... Y yo no fui a atacar, de decirles que no sabían argumentar, que no habían leído. Ni me metí con fuentes, ni nada. Simplemente hice razonamiento. Entonces sigo. El problema del comunismo no viene de su planificación, sino de su moralidad. Eso es una fe de ratas que está corregida abajo. Ah, vale. Si una persona defiende violar, argumentar sobre placer... Ay, no sé si debería de haber dicho esa palabra. Perdón. No, tranquilo, no pasa nada. Argumentar sobre placer, felicidad, diversión u otros es secundario frente al horror de lo que se defiende. No importa qué tan bueno o malo sea el resultado, es inmoral robar y es inmoral esclavizar. Las consecuencias de esto están en segundo plano. Sí. Porque eso para mí es el argumento que va contra el corazón de lo que se hace en el comunismo. Yo no puedo defender que el comunismo va a ser menos productivo que el capitalismo y por eso hay que ser capitalistas. Porque ante eso yo digo, será menos productivo pero es más justo. Y el debate se vuelve un debate de horas y horas, Sí. y es difícil, a menos de que tengas leído y memorizado la imposibilidad económica del comunismo, es muy difícil que me vayas a poder refutar cualquier argumento que suelte. O sea, se vuelve largo. En cambio, si yo digo, me parece que es inmoral robar o esclavizar a la gente, o sea, yo no permito, mi moral no me permite colocar un arma en la cabeza de una persona y obligarlo a producir huevos, entonces la mayoría de mis herramientas se terminan cerrando solas. Sí. Porque en el momento en el que entre el consentimiento en escena, que es la parte importante, el comunismo deja de ser factible. Sí. O sea, el comunismo solamente es factible mientras que se avasalle el consentimiento de una persona. No se puede llevar el comunismo a la práctica sin pasar por encima del consentimiento de la gente. Eres antiestatista, dices que yo no soy estatista. Ojo, Sí. que no seas estatista no significa que seas antiestatista. Es que Sí. es el problema de la polarización. Yo esto lo explicaba muy bien. Esto me lo explicó mi padre muy bien cuando era pequeño, ¿vale? Él era del Barcelona. Yo era del Valencia, ¿vale? Entonces, a ver, siendo el del Barça, ¿vale? Teníamos piques con... Buenas, Adri. Teníamos piques con gente que era del Madrid. Entonces me acuerdo un día que yo vi una bufanda que era antimadrilista. Y digo, hostia, esta mola, ¿por qué no pillamos una antimadrilista? Me explicó, es que no somos antimadrilistas. Dice, no nos gusta el Madrid, pero no somos antimadrilistas. Un antimadrilista es aquel que se alegra aunque pierda. Se alegraría siempre que el Madrid perdiera, aunque perdiendo el Madrid realmente tu equipo ganara la Copa. Se puede dar. Hay casos, por ejemplo, en el que el que gana la Liga sería. A la Madrid, yo soy antibarcelonista. Bien. La historia es un antimadrilalista, es decir, imagínate la situación, ¿vale? El Madrid si gana a cierto equipo, ese equipo está por encima del equipo que a ti te gusta. Al perder no que pierda puntos, al no ganar puntos, pues tu equipo se pondría el primero y podría ganar la Liga. Pues un antimadrigalista lo que haría es, aunque tu equipo perdiera, se alegraría porque perdiera el Madrid. Entonces, no soy antimadrigalista. Lo explicó así, un poco con fútbol, y es bastante claro. Es decir, no nos gusta, pero no es que seamos anti. Es decir, si por ejemplo, si el Madrid va a coger y llega, por ejemplo, en la UEFA, en la Champions League, o llega uno de estos y va a representar a España, pues vamos a apoyar al Madrid, aunque yo sea del Valencia y él sea del Barcelona, ¿entiendes? Claro. A ver,
Es que hay una realidad. Yo realmente defendería un minarquismo, por ejemplo. Sí. Puedo entender que se diga antiestatista cuando no querés que intervenga el Estado o algún equivalente, pero yo no busco la destrucción del Estado como tal. En el aspecto teórico sí, me encanta, inclusive defendería el anarcocapitalismo, me parece muy divertido teóricamente. Sí. Pero no me gustaría estar en el país que haga el experimento. A ver, Entonces, que bueno. Adri se nos cabrea, vamos a ver. Yo te digo, mi padre del Barça, yo del Valencia, que luego me pasé al Levante, ¿vale? Entonces, que no te rayes, o sea, no es esto. Yo a día de hoy ya, si hace falta, voy al Madrid. O sea, me da igual. Tampoco veo fútbol, o sea que ya cambia mucho. Dice, correcto, del Levante, me has fallado. Valencia mejor. Eran más divertidos los partidos del Levante que los del Valencia. Por eso me gustaba más el Levante. No sé, veías como que se... Yo qué sé, tío, es como... corrían más, tío. Vale, dice, correcto, alguien con conciencia ayudará al prójimo. Por ejemplo, reduciendo su propio consumo para ayudar al pobre creando una empresa regida por sus principios. Pero es más cómodo pedir que lo haga otro mientras tú te vas de fin de a Londres. Consumistas son siempre los demás. Esa parte, ya cuando leí eso, creo que eso no le respondí inclusive. No, Ya no. ahí lo dejé porque ya esa última respuesta hasta me pareció triste. Lo lamento, lo siento en el alma porque realmente yo esperaba que a la hora de decir, bueno, a ver, este es el camino, esta es la respuesta, esta es la forma en la que se podría haber respondido, y ver que siguen empeñados en ir por un camino que es, por ejemplo, alguien con conciencia ayudar al prójimo. ¿Sí? Un comunista, un socialista va a decir simplemente, no, los que más tienen solamente piensan en tener más, son egoístas por naturaleza, y se quedan con la plusvalía, con el trabajo del, Ya. etcétera. O sea, sigue por ese lado y no lo podés detener. O sea, no es una buena forma de pelear. Atacar al tema sentimental en el aspecto de van a ayudar por conciencia social. Y en todo caso van a decir, van a ayudar por conciencia social, pero el Estado va a estar para ayudar cuando los que no quieran ayudar no ayuden. Vale. Entonces, nada, es un poco una pena. Es, bueno, el punto al que quería llegar, que me alegra mucho de que el liberalismo se vaya esparciendo y de que haya más liberales y que haya más gente que apoye esta idea de que el Estado no debería de estar controlándolo absolutamente todo. En especial porque toda la vida me la pasé rodeado de gente que piensa que sí. Entonces, ver que hay más personas que opinan esto me pone contento. Pero también es una lástima que es un poco generado por el impulso de personas como Rayo, similares, que saben un montón, son unos genios, pero Sí. que la gente lo sigue más por Una por moda. este impulso de grupo, por esta moda, Una claro, por esta emoción. Sí. A ver. Y esto... entonces pasan estas cosas. Sí, claro, que no se defiende correctamente. Pero es que luego también existen los fanatismos. Y esto se puede ver con otras cosas. Claro. Es decir, podemos hablar, por ejemplo, de la formal democracia. Es decir, la democracia real. Yo tengo una idea de lo que es, para mí sería una democracia real. Hay otra gente que lo tendría y lo defendería de otra forma. Pero es que ya vamos a entrar también en lo que son ciertas dinámicas dependiendo de un líder, por así decirlo, que es el que dicta lo que hay que decir. Y no me quiero meter por ahí, ¿vale? En el sentido de... ¿Por qué? Porque hay mucha gente que... sí, y esto pasa, pero con muchas ideologías, con muchos movimientos. Gente que piensa que por la elocuencia de esa persona es lo correcto, es lo necesario, y la intenta defender a trancas y barrancas. ¿Qué ocurre? Que fallan, pues muchas veces, no solamente en la argumentación, sino fallan en los propios conceptos. Es decir, si por ejemplo, yo conozco gente que se dice llamar antifascistas, que sus comportamientos son de los más fascistas que te puedes encontrar. Es una contradicción. ¿Pero por qué? Porque piensan que antifascismo es algo que está guay, que mola. Porque los fascistas son los malos. Entonces, los antifascistas tienen que ser los buenos. Y es justamente lo que te hablaba antes. Antimadrilista, anti todo lo que tenga anti delante, realmente significa que eres igual de reaccionario que esa parte. O más. ¿Vale? Leo a Adri. Pero el liberalismo es complicado que se extienda,
ya que lo bueno se lo apropia la izquierda o la derecha. Soito se da cuenta de los antifascistas. Sí, a ver. Cuando hablo de los antifascistas, por dar un ejemplo, ¿vale? Que intentando combatir algo se acaban convirtiendo en eso mismo. Además, los antifascistas se pasan todo el rato quemando contenedores. Sí, ¿vale? Es decir, sí. Ese es el problema, ¿vale? Es decir, es que es un antisistema, pero lo que quieren hacer es imponer un sistema. Es que es muy paradójico. O quieren perpetuar el sistema vigente, pero cambiando ciertas cosas. La única diferencia es que quieren estar en el poder. Entonces, y mucha gente compra ese discurso y tiene todo el sentido del mundo, ¿vale? Que lo compre. Pero ojalá se profundizara más. Entonces, hablar con propiedad, hablar con un poco más de conocimiento nunca viene mal. Y siempre es lo mismo, siempre es hacerte las preguntas adecuadas. Y esto lo estaba diciendo por lo de los liberales, por la figura del líder. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Al final son ciertas personas las que realmente conocen ese discurso. En este caso pues podría ser tú, Ciro, que conoce ese discurso y consigue agrupar una serie de personas alrededor a sus propias ideas. Y lo que van a hacer esas personas es, si no ha sido algo, si es más si no es como por ejemplo una educación, si es más una enseñanza, si es más no una enseñanza, no me sale el término, un adoctrinamiento, podríamos decir. Si es más como un adoctrinamiento, pierde las bases. Ejemplo muy tonto. Mucha gente me pregunta, y por ejemplo, y ahora que tengo a Adri también, que sé que está estudiando esto, mucha gente me pregunta cómo empezar a estudiar informática, cómo empezar a estudiar desarrollo. Yo les digo, la carrera es buena, te van a enseñar cosas que lo mismo realmente no las vas a poder aplicar el día de mañana, porque son conocimientos, vale, que lo tienen aparcado, son conocimientos que realmente no los necesitas, porque para tu día a día, por ejemplo, pues para hacer una web, con que sepas un poco de maquetación, un poco de estas cosas, pues te sirve. Pero ahora, en el momento de que te salgas de ese contexto, de lo que te han enseñado, como no tienes más bases, no saltas. Y esa es la diferencia entre un buen programador, un buen informático y uno que es mediocre. Buenas, Sakaimo. Un ejemplo muy claro es ya solamente el hecho de cómo se maneja la memoria, entrando un poco en términos informáticos, es una cosa que se profundiza mucho en la carrera. Ciertos errores, como crear memoria, cómo evitar memory leaks, etcétera, etcétera. Y aunque la mayoría de lenguajes a día de hoy ya te lo gestionan automáticamente, en el momento que quieres hacer algo más complejo o quieres ver algunas funcionalidades, tener esos conocimientos te ayuda. Entonces, es exactamente lo mismo. No tener las bases es lo que es. Entonces, si a ti te gusta Rayo, si a ti te gusta, no sé, si te gusta, ¿cómo se llama este el que es el comunista? Hostia, ¿cómo se me acuerdo? Que ha hecho debate con Rayo. ¿Qué, por Bernardo? No, Bernardo, lo tengo en la punta de la lengua, que he estado con mucha gente. Si a ti te gusta Rayo, si a ti te gusta, Roberto Vaquero, me parece genial que te guste el discurso, ¿vale? Me gusta el discurso y eso, profundiza, investiga más, sé más crítico contigo mismo y con él. Aunque solo sea para decir, mira, Rayo dice que esto y esto, vamos a buscar y tal. No, por Dios. Vamos a buscar tal. Amplía tus conocimientos sobre el tema, que no va a perjudicar a nadie. Que tú amplíes los conocimientos, te vas a enriquecer a tú mismo y si luego quieres defenderlo, tendrás más capacidades. No. ¿Vale? Bueno, algo importante que yo suelo siempre decir con esto es, la verdad que si yo no supiese nada de política y no estuviese interesado en política, yo creo que eso sería una forma en la que yo viviría más tranquilo. O sea, si alguien en el chat dice, no, la verdad que no siento mucho interés en política, pero me estoy acercando a ver qué pasa, no lo hagan. Si no saben nada, no pierdan esa felicidad. Es como saber que Papá Noel es una... No voy a decir lo que había pensado decir mejor. Tengo una anécdota sobre eso, ¿vale? Yo tengo... Sí, lo único que me falta es que haya una niña escuchando en este momento, así que no voy a seguir. Ya no puedo parar. Tengo un compañero, ¿vale?
A ver, cuando yo llegué aquí al Reino Unido y empecé en una empresa de PC, ¿vale? Al mismo tiempo entre otra persona que también era extranjera, en este caso era de Brasil, se había trasladado aquí, había estado trabajando en Canadá. Él básicamente ya conocía y ya sabía inglés, igual que yo, sabíamos inglés de este, pero él cogió mucho más la forma de cómo se habla en Londres y todo eso, a base de ver los debates del Parlamento, que era justamente el tiempo en el que estaba la Theresa May, con respecto a todo lo que estaba pasando, con respecto al Brexit y todo eso, ¿vale? Y dice que le divertía muchísimo la política. Digo, pues si te flipa la política de Reino Unido, que está, a ver, que está bastante interesante, cógete la de España. Se estuvo un par de meses mirando la de España y cuando un día me viene y me dice, pero tío, ¿qué os coños pasa en España? Es una puta locura la política de España. Digo, pero le dije, ¿a qué es divertida? De los sí, divertida es mucho. Entonces, ahí está la historia. Acabas de ver un fragmento de un directo de Twitch. Hacemos directos de micro abierto lunes, miércoles y viernes a las 10:30 hora española. Únete si quieres expresar tu opinión. Serás siempre bienvenido. Muchas gracias y nos vemos.